Buenos días, el día de hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar el tema referente al imperio de Carlomagno. Como conocemos nosotros y venimos tratando el tema desde el tiempo de los pueblos bárbaros, pasando por los reinos bárbaros, vamos a llegar nosotros a este tema en la cual vamos a conocer a un personaje en la cual va a engrandecer aquel imperio romano de Oriente y Occidente y va a buscar unir algunos territorios, como también va a buscar lograr poner unas marcas, ¿sí? Con la finalidad de medir su territorio. El imperio de Carlomagno, uno de los reinos germanos más importante, fue el reino franco, unificado por Clodoveo. Con él se inicia el reinado de la dinastía merovingia, nombre dado por su abuelo Meroveo. Al morir Clodoveo, este reino se dividió en cuatro: Neustrasia, Austrasia, Borgoña y Alcatel. Al tiempo, entre estos reyes merovingios empezaron a luchar y fueron perdiendo prestigio, y por ello se les llamó reyes holgazanes. Carlo Martel se destacó como mayordomo de Austrasia, quien detuvo a los árabes en la batalla de Poitiers. La palabra mayordomo no necesariamente se está refiriendo a lo que es una servidumbre, sino era un cargo en aquel entonces. Entonces, Carlo Martel va a detener a los árabes, quienes se encontraban viviendo en lo que es el África y también en parte de lo que era España. Esta batalla de Poitiers se va a desarrollar netamente en territorio francés, y su hijo, de Carlo Martel, Pipino el Breve, destronó al último de los reyes merovingios, unió nuevamente el reino franco, coronándose como tal. Así nace la dinastía carolingia. En el video que te está citando allí la manito, te aseguro que si lo ves en casa con mayor detenimiento, vas a lograr una idea central de lo que realmente estamos nosotros tratando en esta oportunidad. Si me sigues con el puntero del mouse, toda esta zona de color verde que estoy en este instante subrayando, todo esto sería el imperio de Carlomagno. Acá, si nosotros citamos países, hoy en día tendría que ver lo que es Francia y también lo que es Alemania. Ahora, las marcas, si te das cuenta, estas zonas que están con unos palitos verdes, ¿sí? Míralo acá, también por aquí y también por esta zona. ¿Qué significaban estas marcas? Esos eran los límites que Carlomagno había logrado en el suelo, en el territorio conquistar, y que indicaban que desde esa zona empezaba lo que correspondía a su territorio. Ahora, Sajones, Carinta, Friul y Lombardía son territorios que fueron conquistados también por Carlomagno, pero que hasta ese momento aún no habían sido anexados a su territorio. Los territorios que están de color melón, que están en la parte de afuera, son territorios dependientes de este gran imperio. ¿Por qué dependientes? Porque ellos vivían, ¿no?, de la política, de la economía, de la forma de gobierno, netamente del imperio de Carlomagno. Entonces, estas zonas que están de color moradito, esas van a ser las marcas, ¿sí?, de los territorios, y esas líneas serían las marcas de resistencia del imperio. Aquí en esta zona que está de color blanquito, ¿sí?, que hoy en día vendría a ser España y Portugal, aquí se había llenado de personajes islámicos que realmente habían traído su religión y había sido pues impuesta sobre este país, haciéndola muy poderosa. Los del imperio de Carlomagno en algún momento van a incurrir en este suelo con la finalidad de
desalojar a los islámicos y volverlos a sus dominios. También aprovechando esta parte de la explicación, esa es una de las razones por el cual en este país llamado España, que todos debieran hablar el castellano, ¿sí? Existen algunas lenguas que fueron mezcladas con lo que correspondía a ese origen islámico de personajes que estuvieron pues viviendo años en esta zona. En la siguiente imagen nosotros vamos a entender que en el año 768 Pipino el Breve va a dividir ese territorio entre sus hijos. Recordemos que Pipino el Breve va a terminar con el último de los reyes merovingios. Entonces, Pipino el Breve tenía dos hijos, Carlos y Carlomán. Después de 3 años muere Carlomán y Carlos hereda todo este reino que en la diapositiva anterior hemos mencionado. Este nuevo rey franco sería conocido recién como Carlomagno. Por lo tanto, Carlomagno, como ya hizo su padre Pipino, intervino en Italia con el apoyo del Papa contra los lombardos. En el año 800 el Papa León III le coronó emperador en Roma. Los territorios de Carlomagno se extendían desde el norte de la península ibérica hasta el río Elba y el río Danubio, en gran parte de Italia. Estableció la capital de Aquisgrán, donde edificó su palacio, que bueno, hace unos meses atrás se incendió en los actuales momentos. Durante su reinado se produjo un gran desarrollo cultural cuya figura más destacada sería Alcuino de, York. En la primera diapositiva que vamos a señalarte con este puntero, tenemos nosotros la secuencia de gobierno, ¿sí?, de toda la familia antecesora a Carlos Martel, ¿no? El único de los hijos de Carlomagno, que fue Luis el Piadoso, es el único que va al final a saber sostener ese imperio que su padre había formado y que por cuestiones de la guerra en algún momento tuvo que morir. Entonces Luis el Piadoso es aquel que va a tener el desarrollo del imperio de Carlomagno. ¿Cuál sería en todo caso el propósito de Carlomagno? ¿Qué cosa buscaría en bien de formar, de unir muchos territorios? Se propuso restaurar, o sea, devolver la unidad política de aquel imperio romano y consolidar el cristianismo en Europa. Para ello, sometió a los sajones, que vivían o que eran alemanes, a los ávaros, y vivían también en la misma Alemania, a los lombardos, que vivían en Italia, y a los musulmanes, que estaban en España, estableciendo esta zona la marca hispánica, que es la que hemos explicado en la diapositiva anterior. Ante todo este poder, el Papa León III coronó emperador a Carlomagno. ¿Y cómo lo va a coronar? A través del espaldarazo. ¿Y en qué consistía el espaldarazo? Pues una espada de hierro fundido la colocaba en el hombro de Carlomagno y Carlomagno se tenía que arrodillar y luego la pasaba de un lado hacia el otro hombro y de esa manera quedaba coronado. No para ser un personaje que pertenezca a la religión, sino que era reconocido ya como un rey, como un gobernante. En ese sentido, en los tiempos de Carlomagno, la iglesia, con la finalidad de buscar su unión de todas las religiones de los países que en el contexto se estaban uniendo, trató en la mejor forma de sobresalir. Y la única forma que ellos buscaron un protagonismo demasiadamente notorio fue aliarse con el jefe o rey de este gran imperio, que sería pues Carlomagno. Ahora, en el mapa conceptual que nosotros tenemos en la parte inferior, vamos a leer que el imperio carolingio se va a formar en lo que realmente sería el territorio francés,
¿no? Allí va a ser sus inicios. Eh, Nosotros sabemos que el último de los reyes merovingios va a caer gracias a Pipino el Breve. Era un gobierno que estaba en manos de los mayordomos. Carlos Martel, en el año 732 y en la batalla de Poitiers, va a desarrollar una guerra y va a desalojar también a los islámicos. Eh, Pipino el Breve, que derroca al último de los reyes merovingios, y luego de Pipino el Breve le va a suceder como gobernante el verdadero Carlomagno, quien quiere refundar, unir o reorganizar, ¿no?, el imperio romano de Occidente. Va a conquistar el reino lombardo, que es lo que es hoy en día Italia, va a someter a los sajones, que vivían en Alemania, se apodera de la parte de la península ibérica, lo que hoy en día es España, y se corona como emperador en el año 800. El gobierno del señor Carlomagno, si decimos de la manera política, tuvo como capital la ciudad de Aquisgrán, lo dividió en provincias llamadas condados. Esos condados tuvo fronteras y las tuvo que marcar a esas zonas de carácter defensivo, lo llamó marcas. Y también tuvo un cuerpo de funcionarios por los cuales estaba formado por los soldados del ejército. Todo el imperio carolingio tenía una sociedad de tipo rural, o sea que a Carlomagno no le interesaba tratar de organizar al pueblo, ¿no?, ya que el pueblo vivía de lo que era la agricultura, la artesanía y el comercio. Solamente la parte de la iglesia y el aspecto político, o sea, el mando del gobierno que estaba al mando propiamente de Carlomagno, era lo único que le interesaba. Ahora, este gran imperio, por poseer un inmenso territorio, va a llegar un momento que también va a comenzar a temblar. Entonces estaremos hablando de la disolución de un gran imperio. Luis el Piadoso, uno de los hijos de Carlomagno, a la muerte de él, eh, van a presentar un tratado. Ese tratado se llamaría el Tratado de Verdún. En ese tratado, Luis el Piadoso va a partir el territorio del imperio carolingio o de Carlomagno entre sus tres hijos, Luis el Germánico, Lotario y Carlos el Calvo. De esta manera, al repartirlo, pensando que buscarían entre los tres la unidad del imperio romano de Occidente, muy por el contrario, cada uno se dedicó a gobernar a su forma y a su estilo, y ese sería uno de los primeros motivos de que este gran imperio en algún momento iba a comenzar a caer. ¿Cuál fue la importancia de Carlomagno para Europa? Sabemos que fue rey de los francos, ayudó a la construcción de Europa, ¿sí? Conquistó territorios vecinos, quiso restablecer el imperio romano hacia el noreste, hacia el sureste, desarrolló un plan netamente administrativo y orientación a la educación, donde van a colaborar pues los integrantes de la iglesia, cuyos monasterios se convirtieron en los nuevos centros de enseñanzas, o sea, es decir, como colegios. Carlomagno y su importancia histórica. ¿Qué hizo? A través de sus conquistas, intentó organizar siguiendo la estructura del Imperio Romano de Occidente. Protegió a la Iglesia e inició la expansión territorial hacia el este de Europa. Carlomagno se esmeró en gobernar de forma eficaz con sentido de unidad. Logró reunir bajo su mando a los territorios cristianos de Europa Occidental. ¿Qué lo diferenció? No incluyó la península ibérica, pero sumó la Germania donde impuso el cristianismo. Se trataba de un imperio franco y cristiano, pero cuyo centro ya no era Roma, sino Aix, la Chevalier, es conocido como el padre de Europa. Ahora, en la imagen inferior podemos ver, igualmente si lo señalamos con el puntero del mouse,
En un contexto mucho más amplio de lo que es Europa, aquí de color anaranjado, ¿sí? Podemos notar nosotros cuál era el espacio de ese territorio llamado Imperio Carolingio o territorio de Carlomagno. De color amarillo serían las zonas conquistadas que todavía no habían sido anexadas al imperio. De color verde tenemos las marcas, ¿sí? Las zonas estratégicas. Y luego de color verde tenemos nosotros al mundo islámico, ¿no? Toda esta zona de África que habían cruzado los personajes de este califato para poder vivir en esta zona. Aquí tenemos en esta imagen las materias primas de la Escuela Palatina de Aquisgrán, ¿no? Aquí se enseñaba algunos cursos, pero no al pueblo, sino a los personajes que eran directamente familiares del rey en un trivium y separados de un quadrivium. Allí, ¿qué les enseñarían? Pues matemáticas, astronomía, música, etc. O sea, se preparaba de manera cultural. Para elevar el nivel de la cultura del imperio se creó la Escuela Palatina, que quedaba en Aquisgrán. Estaba dirigido por Alcuino de York. En ella estudiaban los funcionarios de la corte, los hijos del rey y los propios emperadores. Se divulgaron los conocimientos de la antigüedad y se impulsaron lo que eran las artes, letras y las ciencias, es decir, netamente todo lo que era la cultura al nivel y estilo de lo que se brindaba dentro del Imperio Carolingio. Aquí también podemos nosotros apreciar ese famoso palacio o escuela palatina, en la cual aquí donde estoy señalando con el mouse quedaba pues el Palacio de Aquisgrán, ¿no? Una bonita iglesia que hace unos pocos meses se incendió. Muerte de Carlomagno. A la muerte de Carlomagno reinó su hijo Ludovico Pío. En medio de conflictos de la nobleza, a la muerte de Ludovico Pío, sus tres hijos, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, se repartieron el territorio según lo que estipulaba el Tratado de Verdún. Ese Tratado de Verdún del año 843, mira cómo logró dividirse el imperio. De color celeste para Carlos el Calvo, de color verde para Lotario y de color anaranjado para Luis el Germánico. El reino de Lotario, si me sigues con el puntero del mouse, ¿sí? También abarcaba zona del imperio lombardo o lo que hoy en día es Italia, pues aquí mismo se encontraba la sede del pontificado, ¿no? Donde realmente desde allí daba sus órdenes también el Papa, pero lo llamaron estados pontificios y no fueron tocados ni señalados como parte del territorio de Lotario, sino que era un territorio de tipo independiente. En la siguiente imagen, también acá podemos ver las marcas, ¿no? Es lo que se trata de resaltar en estos momentos. Y acá, si nos damos cuenta, parte del imperio lombardo o lo que son los estados pontificios de color rosadito, no eran parte ya del territorio de Lotario I, sino era una zona netamente independiente. Esa es la explicación del día de hoy concerniente al imperio carolingio. Cualquier duda, cualquier consulta que puedas tener, me das una llamadita. Esta semana no estoy dejando nada de tareas, recién la siguiente. Muy buenos días con todos, hasta una próxima oportunidad.